Hay un espacio en Villa María donde se conserva la memoria, donde aparecen los recuerdos de los hechos más trascendentales y de los hechos más cotidianos acontecidos a lo largo de la existencia de Villa María como pueblo y como ciudad. Ese es el archivo histórico municipal. Y para que nos cuente un poco los recovecos, los secretos que guarda, la forma de trabajo, vamos a dialogar con su director, el profesor de Historia Augusto López, a quien ya saludamos. Augusto, ¿cómo estás? Buenas noches. Germán Giachero te saluda. Buenas noches, Germán. ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? Bien, bien, bien. Gracias por Bien, atendernos. bien. Gracias por atendernos, Un Augusto. placer conversar con ustedes. Bien, contanos un poco, Augusto. Primero partamos de lo más básico y de lo más simple. Suponemos que mucha gente quizás no conozca el lugar donde se ubica, el lugar físico, el espacio que ocupa el archivo histórico. ¿Dónde se encuentra? Germán, antes de comenzar, antes Sí. de responder una salvedad, yo no soy el director del Ujú. Archivo Histórico Municipal, Bien, yo trabajo en el Archivo Histórico Municipal. El bien, Archivo Histórico Municipal depende de la Dirección de Museos y Patrimonio Histórico, en este momento dependiente de Analía Godoy. bien. Entonces, integrante del archivo histórico. ¿Así está bien dicho? Así es. Bien. Contanos entonces. Bueno, en este momento, desde 2007, el Archivo Histórico Municipal se ubica en Cárcano y Dante Alighieri, donde, por ejemplo, estuvo la Escuela Provincial de Bellas Artes Emiliano Gómez Clara. Mucha gente todavía actualmente asocia ese inmueble con esta institución reubicada. Bueno, desde 2007, como decía, se encuentra en Cárcano y Dante Alighieri, frente al monumento a Dante Alighieri. Bien, Augusto, y en palabras cortas, simples y concretas, ¿cuál es la función de un archivo histórico? Bueno, yo partiría de la noción de archivo y de la noción de documento, es decir, o de documento de archivo. Un documento de archivo es un documento que se genera en el marco, en el curso de una actividad administrativa. Es decir, no todo documento histórico es documento archivístico. El documento de archivo es un caso. De nuevo, es un documento que se genera en el marco, en el curso de una actividad administrativa. Todo documento nace, surge como documento administrativo. Y cuando pierde ese valor, el valor práctico administrativo, puede conservar un valor histórico. Si conserva un valor histórico, se transfiere a un archivo histórico, porque los documentos administrativos se reúnen y conservan en los archivos administrativos. La Municipalidad de Villa María también tiene archivos administrativos, de modo tal que cuando un documento pierde su valor práctico administrativo, si conserva un valor y se transfiere, toda la documentación que se transfiere a un archivo histórico se conserva de modo permanente. El valor histórico es un valor que no se pierde nunca. Nunca un documento pierde su valor histórico. Puede perder su valor administrativo, pero no su valor histórico. Augusto, ¿y qué tipos de documentos con valor histórico se conservan, se guardan en el archivo histórico? Hablamos de imágenes, de fotografías, de documentos oficiales, de recortes periodísticos. Bueno, el Archivo Histórico Municipal de Villa María esencialmente, básicamente, reúne y conserva documentación generada en las dependencias municipales, en las dependencias de la Municipalidad de Villa María. Concretamente, este archivo es un archivo histórico y público municipal, o técnicamente es un archivo histórico y público municipal. ¿Por qué? Porque reúne documentos
como decía, administrativamente inactivos, documentos con valor secundario o histórico, y público municipal porque su acervo pertenece íntegramente a la municipalidad de Villa María. Se conservan documentos escritos, esencialmente documentos escritos, pero también documentos gráficos, como por ejemplo fotos y planos. El histórico municipal de Villa María se compone del archivo histórico en sentido estricto, es decir, la documentación histórica generada por la municipalidad de Villa María, que perdió su valor administrativo, y se compone también de algunos sectores particulares que reúnen documentos que no son documentos de archivo en sentido estricto. Entonces, por ejemplo, tenemos también en el Archivo Municipal una biblioteca, tenemos también una hemeroteca, tenemos un sector que está constituido por archivos privados, que son acervos inorgánicos, heterogéneos, cedidos por particulares, ¿sí?, que reúnen, como decía, documentos muy heterogéneos, o por ejemplo, diarios, revistas, fotos. Bueno, todo eso constituye el Archivo Histórico Municipal de Villa María, cuya clave, cuya médula es el archivo histórico, es decir, los documentos generados en las dependencias municipales que perdieron su valor administrativo, pero que tienen un valor histórico, como por ejemplo las actas de las sesiones del Consejo Deliberante. Hay 20 libros copiadores que contienen copias de actas, 20 libros que compilan las actas de las sesiones del Consejo Deliberante realizadas entre 1883, cuando se creó la municipalidad, y 1973, por ejemplo. Bien, bien. Augusto, ¿y tenés algunos elementos como para mostrarnos, algunos objetos que forman parte del archivo que hayan sido de importancia destacada y vital para la historia de la ciudad? No tengo nada en este momento porque no me encuentro en el archivo. El archivo, debido a la pandemia, se encuentra cerrado en este momento, de modo tal que no tengo nada a mano como para mostrar. La documentación está prácticamente toda en soporte material, es decir, en su soporte auténtico, salvo algunos casos, como por ejemplo la documentación fotográfica, que está escaneada y catalogada, es decir, descrita a escala individual. Solamente que en este momento no tengo nada a mano como para mostrar. Augusto, bueno, te queremos agradecer, tenemos ahí sobre el final algunos problemas de recepción. Gracias por toda esta información y esperemos obviamente que una vez pasado este contexto especial de pandemia, bueno, se pueda volver a la actividad normal y haya un acercamiento con los vecinos. Te mando un abrazo grande y saludos a la familia. Gracias, Germán, saludos a todos y a todas. Bien, ahí estaba con nosotros el integrante del Archivo Histórico Municipal, Augusto López, haciendo referencia al funcionamiento de este espacio del municipio.